Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 5, Jesús se dirige a un grupo de fariseos y en el verso 39 concretamente leemos lo siguiente: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aunque la secta de los fariseos no existe como tal en estos tiempos, sí que su espíritu ha permanecido a través de los siglos hasta hoy mismo. A diferencia de lo que pasaba hace apenas un par de años, hoy se escucha hablar bastante sobre el nuevo orden mundial y los cambios dramáticos e inquietantes que se avecinan, que involucran aspectos geopolíticos y tecnológicos, entre otros. Para ustedes, apreciados oyentes, que no se quedaron en simplemente tener una religión como se tiene cualquier membresía de un club, sino que estudian y escudriñan la Biblia, lo que se anuncia no los debería sorprender. La palabra Getsemaní significa prensa de los olivos o lagar de los olivos y es el nombre del monte donde Jesús sufrió una profunda experiencia espiritual previa a su crucifixión. Recordemos el versículo 44 del capítulo 22 del Evangelio narrado por el apóstol Lucas, que dice, según la versión Reina Valera, lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hagamos un breve paréntesis para comentar que este pasaje solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, quien según la tradición cristiana y en el Nuevo Testamento era médico y se estima que esto le habría permitido observar e interesarse por síntomas físicos específicos que los otros evangelistas no detallaron. La palabra agonía que se utiliza aquí es la misma que se usaba para definir la lucha o esfuerzo extremo de un atleta en competencia. Y en ese contexto describe un combate espiritual y emocional tan intenso que provoca una reacción fisiológica real con una reacción vascular severa, hoy estudiada por la ciencia moderna dentro de un nivel máximo de estrés y ansiedad aguda, donde el peso de la responsabilidad y el sufrimiento inminente se manifiestan a través del cuerpo. Volvamos ahora a Lucas 22:44 y leamos nuevamente, abro comillas, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cierro comillas. Para definir esto con precisión, debemos alejarnos por un momento de la simple angustia y entrar en el terreno de la hematohidrosis existencial, un estado donde el alma se encuentra tan presionada por la inminencia de lo inevitable que el cuerpo comienza literalmente a llorar la vida misma. La magnitud de lo vivido por Jesús es tan grande que no basta la interpretación religiosa convencional. Mientras sus compañeros más cercanos dormían, Jesús experimentó el vacío absoluto. Es el sufrimiento de quien posee una verdad o una carga que nadie más puede procesar. Es la ruptura del vínculo con lo humano y momentáneamente la sensación de abandono de lo divino. No sufría por lo que estaba pasando, sino por lo que sabía que iba a pasar. Es la angustia del tiempo colapsado, cuando el futuro traumático se vuelve presente a través de la conciencia. La frase que más adelante en Mateo 26, verso 39 leemos, aparta de mí esta copa, no es una duda de fe, sino la resistencia natural de la vida ante la muerte. Es la lucha entre el instinto de preservación de quien era 100% humano y a la vez 100% divino, y luego en el versículo 42 cuando dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es la aceptación de un propósito trascendental que exige la disolución del yo. Bajo la sombra de acontecimientos que parecen señalar un cierre de ciclo o una transformación apocalíptica,
La humanidad hoy se encuentra en su propio Getsemaní. Estamos en la hora de la vigilia amarga, bajo un cielo de pesadez y silencio, donde la copa no es de plata ni de madera, sino de un tiempo que se agota en las clepsidras de la historia. Como aquel que sudó sangre entre las ramas de olivo, la humanidad hoy se mira las manos viendo que cargamos el peso de lo que hemos creado, un Getsemaní de datos, de acero y de olvido. Los apóstoles, entre comillas, de la razón, se han quedado dormidos en el sopor del consumo y el ruido del algoritmo, mientras el aire se vuelve espeso como el sudor de un condenado, presintiendo el beso de Judas de una naturaleza traicionada. No es el fin del mundo lo que nos hiere, sino la lucidez de sabernos responsables. Es el frío de la noche previa al rayo, donde el alma colectiva, de rodillas ante el abismo, debe decidir si se entrega al sacrificio de su ego o si perece en el sueño de los que no quisieron ver. Todo nos lleva a pensar que estamos en ese momento de la noche donde el sudor es frío y la decisión de despertar es lo único que separa la redención del olvido. La angustia existencial que la humanidad experimenta hoy es el resultado de intentar sostener un edificio ético tras haber dinamitado sus cimientos trascendentales. El Getsemaní moral de nuestra especie se puede analizar a través de tres ejes fundamentales. Primero, la angustia, que es el vértigo de la libertad, cuando la humanidad decide que no existe una ley eterna, se encuentra ante un abismo de posibilidades sin brújula. Y al rechazar el diseño original del Creador, el ser humano se convierte en su propio juez y legislador. Esta carga es insoportable. La angustia surge de descubrir que sin un punto de referencia absoluto, cualquier moral es solo una preferencia estética o un consenso temporal propenso al colapso. El reflejo de Getsemaní es el momento en que el hombre, como Jesús en el huerto, siente el peso del destino del mundo sobre sus hombros, pero con una diferencia trágica. El hombre moderno intenta cargarlo sin la confianza en la voluntad del Padre. Segundo, el corazón cerrado sobre sí mismo, causando una desconexión del prójimo. En esta crisis, el otro deja de ser una imagen de Dios para convertirse en un simple objeto, en un obstáculo o un dato estadístico. La angustia existencial actual es, en gran medida, la soledad de una especie que se ha encerrado en su propio egoísmo colectivo. La crisis moral no es falta de amor, sino un amor desordenado. Amamos las cosas como si fueran dioses y usamos a las personas como si fueran cosas. Esta inversión de valores produce un vacío que ninguna legislación civil podría llenar. Tercero, pérdida del sentido del sacrificio. La moral cristiana se fundamenta en el sacrificio por amor. La crisis moral moderna es la huida sistemática del dolor y del compromiso. Al intentar eliminar la cruz, la humanidad ha perdido también la noción de resurrección o de esperanza, quedando varada en un nihilismo donde nada tiene un valor último. Vivimos en una cultura que parece haber quedado atrapada en el silencio de Dios. La angustia existencial cristiana interpreta la crisis actual como un estado de espera agónica. La angustia que muchos perciben es, en realidad, una señal de alarma divina. Es el hambre de absoluto que no se satisface con el consumo ni con el poder. El doblar las rodillas que mencionábamos no es un acto de servidumbre, sino el reconocimiento de que la criatura solo encuentra su descanso y su orden moral cuando se alinea con su creador. Esta inquietud es la que hoy se manifiesta como angustia colectiva previo a lo que parece un desenlace histórico. Es la humanidad presintiendo que el sistema basado en la sola razón humana ha llegado a su límite. Agustín de Hipona, que como muchos de ustedes saben es mi teólogo favorito, es quizás el pensador que mejor ha diseccionado esa tensión del alma.
que sufrimos todos. Para Agustín, el episodio de Getsemaní no es solo un hecho histórico, sino una realidad psicológica y ontológica permanente de la condición humana. Sin dudas, días muy duros se vienen, y aunque la ciencia y la tecnología nos ofrecen recetas mágicas, solo la fe nos proporciona la llave para hallar paz en medio de la tormenta. Agustín define la paz no como la ausencia de conflicto, sino como la tranquilidad del orden. Agustín no veía a un Jesús sufriendo de forma aislada, sino al totus Christus, el Cristo total, la cabeza sufriendo por lo que el cuerpo siente, es decir, la humanidad. El Getsemaní de la humanidad es el momento en que el orden antiguo se rompe y el ser humano pierde su tranquilidad, porque el suelo bajo sus pies se desmorona. Para Agustín, la humanidad en su Getsemaní actual no está experimentando algo ajeno a lo divino, sino una etapa necesaria de vulnerabilidad donde el yo humano se reconoce frágil antes de la gran transformación. Desde una perspectiva legal teológica, este desorden es lo que obliga a la humanidad a buscar un derecho y una justicia que no dependan de las instituciones terrenales que son caducas, sino de principios universales y eternos. Este Getsemaní que presentimos todos es el momento en que la humanidad deja de ser una especie que domina para convertirse en una especie que trasciende. El sufrimiento es el motor de la metanoia, es decir, de un cambio de nuestra mente. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos dispuestos a despertar de nuestro sueño defensivo, de ese sopor que sufrieron los acompañantes de Jesús a solo unos metros de distancia del Maestro, antes de que llegue el beso definitivo de la crisis? ¿O necesitamos el impacto del evento para reaccionar y acercarnos a Dios con humildad, pidiendo perdón por haber actuado como Caín con nuestros hermanos y con la propia naturaleza? Oremos. Soberano y eterno Padre Celestial, tú que sostienes el pulso de la creación y los tiempos, sacude el letargo de nuestras almas y concede a la humanidad un despertar profundo que rasgue el velo de la indiferencia. Que ante la majestad de tu presencia se doble hoy toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y que toda lengua confiese, con el estruendo de la verdad recuperada, que Jesucristo es el Señor. Que en este acto de entrega absoluta el mundo halle su verdadera paz y tu gloria resplandezca sobre el destino de nuestra especie. Dios. En el nombre de Jesús, el Cristo, lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.